Hoy lo que vamos a hacer es ver cómo se hace la solicitud y el reconocimiento tanto del grado de discapacidad como de la incapacidad, concretamente de la incapacidad permanente. Es decir, desde que se hace la solicitud hasta que emiten la resolución. ¿Qué pasa en todo este proceso? Vamos a empezar con la discapacidad y por recapitular un poco, por recordar, si os acordáis, la discapacidad se define como la limitación que dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Bueno, ¿qué es lo primero? Ay, que no me deja pasar. ¿Qué ha pasado? A ver. Aquí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se quiere pedir la discapacidad? Pues hacer la solicitud, pedir esta solicitud. ¿Cómo puede hacerse? Pues o bien en el portal web de la comunidad autónoma donde os encontréis o presencialmente en los centros base o centros de valoración o en las oficinas de registro de vuestra comunidad autónoma. ¿Qué hay que hacer después cuando ya pedís esta solicitud? Pues, ¿qué documentación hay que ir recopilando y luego entregar? Pues lo primero hay que cumplimentar esta solicitud, hay que tener el DNI o en el caso de ser extranjero el NIE y luego, importante, unos informes médicos que estén actualizados y que sean completos. Y por último, unos informes, si es posible y es altamente recomendable, unos informes del psicólogo y del trabajador social. Una vez ya tenemos toda esta documentación, que es la que hay que presentar, ¿cómo se entrega? Pues nuevamente puede ser o bien telemáticamente a través de la sede electrónica de vuestra comunidad autónoma mediante el certificado digital o la clave, o presencialmente en los centros base o en las oficinas de registro de vuestra comunidad. Bien, en cuanto al reconocimiento del grado de discapacidad, eso es competencia de cada comunidad autónoma, de tal forma que cada comunidad establece un órgano técnico competente, que es el que va a realizar la valoración y a emitir la resolución. Este órgano técnico en cada comunidad autónoma recibe un nombre distinto, pero normalmente se llaman o bien centros base o centros de valoración y están formados por un equipo de valoración y orientación que se conoce como EVO. El EVO es el máximo responsable de todo este proceso de discapacidad. ¿Y qué es lo que hace? Pues realiza la valoración del grado de discapacidad, su calificación y la revisión, si es que hay que hacer revisión. Y está formado por un equipo interdisciplinar, es decir, un médico, un psicólogo y un trabajador social. Como consejo que yo os traslado, se tiene la falsa creencia que cuando os presentáis ante este tribunal, ante el EVO, pues ir con un aspecto sucio, descuidado, llorando, pues se va a dar más lástima y el EVO se va a apiadar un poco del paciente. Bueno, pues esto es totalmente erróneo. Entonces, os pido, por favor, como consejo, que no lo hagáis. Como persona, como paciente, mejor dicho, que lo ha vivido en primera persona y como perito, que al igual que el EVO, que estos médicos de estos tribunales realiza evaluaciones continuamente, el consejo que os doy es que vayáis lo más tranquilos posibles y seáis totalmente sinceros. Contéis vuestra realidad, vuestro día a día. Bien, en cuanto a la normativa que se aplica hoy en día, pues es el Real Decreto 888/2022, también conocido como nuevo baremo. Si es nuevo, significa que antes había otro baremo, valga la redundancia, el antiguo baremo. Seguro que muchos lo habéis oído, conocido o incluso os han valorado con ese anterior baremo. Yo sé que a nivel personal o a nivel social puede haber muchas opiniones con respecto a este baremo, pero los que somos expertos en este baremo sí que admitimos que aunque obviamente tiene muchas cosas que se han podido hacer mal y que hay que mejorar, también tiene un gran punto positivo y es que es un baremo mucho mejor que el anterior, mucho más objetivo, está todo mucho más tasado y más definido y eso pues es algo que siempre se debe valorar y premiar, el hecho de que tenga esa pura objetividad con respecto al anterior que era mucho más subjetivo y entonces era un cajón desastre que se daban muchas veces la discapacidad sin ningún criterio ni objetividad tasada.
Dicho esto, como decíamos antes, la discapacidad es compete a las comunidades autónomas, es decir, esa tramitación, esa valoración y reconocimiento. Pero cuando se reconoce, esa calificación del grado de discapacidad tiene una validez a nivel estatal. Es decir, en cualquier punto pues va a estar calificado que tú tienes reconocido la discapacidad, aunque se valore y se tramite en cada comunidad autónoma. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué se tiene en cuenta? Pues este baremo, este Real Decreto, está formado por 4 subbaremos. Un baremo principal, que es el que tiene en cuenta las deficiencias globales de las personas, es este primer baremo BDGP. Lo veremos en la siguiente sesión. Este es el baremo, como digo, principal, es el que tiene en cuenta las enfermedades de una forma pues, puramente objetiva y basándose en los informes médicos, es decir, tiene en cuenta lo que es la patología y la sintomatología. Después vienen los otros baremos, que es lo que miran ya las limitaciones. Está este segundo baremo, que son las limitaciones en la actividad. El tercer baremo, restricciones en la participación. Estos dos baremos son muy parecidos, ya lo veremos también y lo entenderéis yo creo que muy bien en la siguiente sesión. Los dos son básicamente iguales. La única diferencia es que el primero, el BLA, el de limitaciones, es objetivo porque lo realizamos los evaluadores. El tercero, el de restricciones, es subjetivo porque lo realizáis vosotros. Pero a fin de cuentas lo que están mirando ambos son las limitaciones que causa la enfermedad en el día a día, en todas las esferas. Ya lo veremos concretamente con un caso. Y por último tenemos el cuarto baremo, que este baremo es un baremo que está dirigido más a la esfera social y mira las barreras ambientales que puede producir la patología o patologías que cada uno pueda tener. Bueno, la situación o las situaciones de discapacidad se califican en grados. ¿Cómo se obtiene el grado final de discapacidad? Pues se combina el porcentaje que se obtiene en los 3 primeros baremos, esto se hace mediante unas tablas específicas que tenemos los evaluadores, y ese porcentaje final, fruto de esta combinación de los 3 primeros baremos, se puede modificar, es decir, ampliar, sumando los puntos obtenidos en el último baremo, el de las barreras ambientales, y el grado final resultante se va a expresar en un porcentaje. Bien, en la normativa se ha establecido varios niveles de gravedad y estos niveles se han extrapolado a clases de discapacidad y en concreto hay 5 clases de discapacidad reconocidas en este nuevo baremo. La clase 0 corresponde a una discapacidad nula y a un porcentaje entre el 0 y el 4%. La clase 1 es una discapacidad leve entre el 5 y el 24%. La clase 2, discapacidad moderada, entre el 25 y el 49. La clase 3 es una discapacidad ya grave, entre el 50 y el 95%. Y la clase 4 se considera discapacidad total, entre el 96 y el 100%. ¿Cuándo es efectiva la discapacidad? Pues cuando se obtiene un grado igual o superior al 33%. Y aquí vamos a entrar ya en un aspecto que yo creo que también interesa mucho y es muy importante hablar de ello, que es no solo a partir de qué grado es efectiva la discapacidad, es decir, se reconoce que tienes la discapacidad, sino que luego, desde ese 33%, pues hay varios escalones en los que también los beneficios pueden cambiar. Y vamos a ver qué distintos beneficios hay y a partir de qué grado. Como decía, el primer escalón, a partir con un grado igual o superior del 33%, pues es el reconocimiento oficial del grado de discapacidad y da acceso a unos beneficios laborales, sociales y fiscales. El segundo escalón, con un grado igual o superior al 45%, pues se tiene acceso a la jubilación anticipada con 56 años y en determinadas comunidades autónomas pues hay unos beneficios específicos. El tercer escalón, un grado igual o superior al 65%. Aquí puede haber mayores deducciones fiscales y, por ejemplo, también acceso prioritario a la vivienda adaptada.
Y por último, el último escalón que hay es con un grado igual o superior al 75%. Pues en ese caso se tiene acceso al complemento de ayuda de tercera persona. En cuanto a la revisión, bueno, un tema importante que aquí hay que introducir es que no siempre se hace revisión. Hay patologías o condiciones de salud que van a tener un carácter pues, indefinido o que claramente se considera que no hay que revisar, con lo cual en ese caso se va a dar a conceder la discapacidad con carácter permanente. Pero hay muchas otras situaciones o condiciones de salud pues que sí requieren esta revisión porque se considera que pueden o bien mejorar o bien agravarse hasta que se estabiliza y entonces ya se concede permanente, pero hasta que ocurra eso se debe hacer esa revisión. Y esto está bien, aunque mucha gente entienda o no le guste que se le dé la discapacidad con carácter revisable, está pensado por eso, porque se entiende que hay una ventana de tiempo en el que puede haber cambios y hasta que eso no se cronifique totalmente, no se puede establecer con carácter permanente. Quiero decir esto porque no quiero que líe el hecho de que este tipo de enfermedades, como la enfermedad de Sjögren, lupus, son enfermedades crónicas, por supuesto, y podríamos pensar, vale, pues ya está, si es crónico, se tendría que dar permanente. Bueno, no del todo. Es crónica, pero no significa que esté totalmente cronificada, porque puede oscilar. Sabemos que son enfermedades que van en brotes, remisiones, y de hecho, aunque haya mucha gente que tiene una calidad de vida mala o que tiene muchos periodos de brote, hay muchísima otra que tiene una buena calidad o relativamente buena y tiene muchos periodos de remisión, con lo cual por eso se tiene que hacer esa evaluación y cuando concretamente se determine que sí que está cronificado en el tiempo, que la evolución es desfavorable claramente, pues entonces es cuando se puede conceder con ese carácter permanente. ¿Cómo se hace la revisión? Pues puede ser o bien de oficio, es decir, la administración pública, concretamente el EVO, o a instancia de la persona. Por parte de la administración, ¿cuándo se hace? Pues en la fecha de revisión que se fija cuando emiten la resolución. También se puede hacer si se conocen cambios relevantes en la situación o si se constata que ha habido omisión o inexactitud de la información aportada. Por parte de la persona, ¿cuándo se hace? Pues como regla general, tienen que pasar 2 años desde que se emite la resolución. ¿Cuándo se puede hacer excepcionalmente antes de esos 2 años? Pues siempre que haya cambios sustanciales que se hayan detectado, es decir, que se haya agravado la enfermedad y quede totalmente documentado, pues en ese caso es cuando se puede reclamar de forma previa a esos 2 años. Y por último, si llega la fecha supuesta de la revisión y la administración pues no se ha puesto en contacto, no os ha llegado la carta de que tenéis que presentaros, pues entonces es momento de anticiparse y llamar a ver qué está pasando para que llegue la citación, porque en algún momento va a llegar. Bien, esto es en cuanto a la discapacidad. En cuanto entramos a ver la incapacidad permanente, recordábamos que es la prestación económica que da la Seguridad Social cuando una persona ve reducida o anulada su capacidad laboral, ya sea por una enfermedad o por un accidente. Lo primero que hay que hacer nuevamente, pues es hacer la solicitud. ¿Cómo se puede o quién puede realizar la solicitud? Pues puede ser por varias vías, el propio trabajador o su representante legal, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el INS. El INS lo puede hacer de 3 formas. De oficio, porque ellos quieran. Si recordáis la sesión anterior, ¿os acordáis que veíamos el tiempo de duración de la incapacidad temporal y yo os comentaba que hasta el año lo lleva el médico de atención primaria o las mutuas y a partir del año el INS? Pero también nos decía que hasta ese año, si el INS quería, podía revisar el caso. Pues como digo, el INS de oficio puede hacer la solicitud de incapacidad permanente cuando él quiera. También lo puede hacer a petición de la inspección de trabajo o, por último, a petición del médico de atención primaria. Vale, importante. El INS es el Gracias. órgano. ¿Sí? Ah,
El INS es el órgano que declara la situación de incapacidad permanente y también va a determinar el grado. Cuando hablo de grado, si recordáis, veíamos que estaba la incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez. A esto nos referimos con determinar el grado. También va a determinar el plazo de revisión, el tipo de contingencia. ¿Qué significa esto? Pues va a determinar si lo que te está sucediendo es debido a una contingencia profesional, es decir, o una enfermedad profesional o un accidente laboral, o a una contingencia común, que puede ser una enfermedad común o un accidente no laboral. En el caso de patologías como la enfermedad de Sjögren, es una enfermedad común siempre. Es el tipo de contingencia. Y por último, en caso de que no se hayan cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales, esto va muy enfocado sobre todo cuando ha habido un accidente laboral, pues también va a determinar la responsabilidad empresarial. Después, en cuanto a la revisión, el INS en la resolución, ya sea una resolución de inicio o en las resoluciones posteriores, siempre va a tener que indicar el plazo de revisión, que nuevamente, como en la discapacidad, esa revisión va a poder ser o bien por agravación o bien por mejoría. Un concepto importante. La incapacidad permanente y la jubilación son incompatibles. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tiene la edad de jubilación, pues de forma estándar 65 años, si una persona tiene esa edad de jubilación, automáticamente va a cobrar la pensión de jubilación, no la pensión de incapacidad permanente, porque son incompatibles. Después, si el plazo que se pone en la resolución es igual o inferior a 2 años por previsible mejoría, pues el trabajador va a tener derecho a la reserva del puesto de trabajo. Y por último, muy importante, los plazos de revisión son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Pues que no se va a poder realizar la revisión con anterioridad a la fecha que se haya fijado. Pero como todo en la vida, siempre hay excepciones. ¿En qué casos sí que se va a poder hacer la revisión en cualquier momento? Pues cuando se inicia una nueva actividad laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, cuando haya habido un error de diagnóstico o cuando hayan aparecido nuevas dolencias y haya habido una agravación. Vale, proceso en común. Como hemos visto, cada una tiene pues sus cosas, sus particularidades. Lo más significativo es que la discapacidad tiene una competencia pues que es de las comunidades autónomas y la incapacidad, la competencia es a nivel estatal, es el Estado. A pesar de ello, a pesar de que cada una tengan una serie de particularidades, comparten una base común. ¿Y por qué se debe esto? Pues porque ambas pertenecen al ámbito de la jurisdicción social. Esto implica que el proceso de valoración sea el mismo en ambas. Entonces vamos a ver cómo es. Como digo, esta diapositiva que veis es tanto para la discapacidad como para la incapacidad permanente. Cuando una vez hacéis la solicitud, por los distintos medios que hemos visto, ya sea discapacidad o incapacidad, os va a ver pues, o bien el EVO o bien el EVI. El EVI es el equipo de valoración de incapacidades en el INS. Y os van a valorar. Es lo que se conoce como esa entrevista clínica con el tribunal médico. Cuando ya os valoran, ellos ya emiten el dictamen propuesta y finalmente la resolución. ¿Qué ocurre cuando no estáis de acuerdo con la resolución que se ha emitido, tanto en la discapacidad como en la incapacidad? Pues si no estáis de acuerdo y lo queréis pelear, lo primero que hay que hacer es presentar una reclamación previa. Cuando presentáis la reclamación, pues nuevamente, o bien el centro base o bien el INS tienen que responder. Si responden que vale, que os dan la discapacidad o la incapacidad, perfecto. Pero si la respuesta es desestimatoria o cuidado, si no hay respuesta, si pasa el plazo de 45 días y no hay respuesta por parte del INS o del centro base, esa ausencia de respuesta, ese silencio, se toma como respuesta desestimatoria. A partir de ese momento, pues es cuando se inicia el proceso judicial. Si la persona lo quiere pelear. ¿Qué significa esto? Que se debe presentar primero una demanda ante el juzgado de lo social.
Nuevamente, cuando se va a juicio, si la sentencia que se emite es desestimatoria y queréis seguir peleando, pues lo siguiente que hay que hacer es presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde os encontréis. Como digo, este esquema general es común tanto para la discapacidad como para la incapacidad permanente. Y para acabar, como un esquema global, aquí lo he dividido de una forma distinta. Quiero ver o quiero que analicemos estas tres etapas principales. La primera, que es la valoración tanto con el EVO como con el EVI, es decir, la discapacidad o la incapacidad. La siguiente etapa es la reclamación previa y la última, el proceso judicial que acabamos de ver. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Porque es importante que sepáis dónde entramos o qué función tenemos cada uno de los profesionales. El perito médico, como regla general, empieza a actuar igual que un abogado a partir de la reclamación previa. Es decir, cuando el INS o el centro base os emite la resolución desfavorable y empieza ese proceso de pelearlo judicialmente. A partir de esa reclamación previa es cuando ya nosotros, los peritos médicos, presentamos nuestro informe con nuestra firma. En la forma previa, en la valoración, ahí es cuando tenéis que entregar los informes de los especialistas. Y muy a mi pesar, o a pesar de los peritos, no podemos entregar nosotros, no es que no podamos estrictamente, sino que el EVO y el EVI no ven con buenos ojos que un perito presente informe en esta primera fase del proceso. Incluso es peor visto que entregar informes privados, como se tiene ese mito de que eso es negativo hasta cierto punto, pero informe de un perito médico no está bien visto, no se admite, no va a tener validez. Con lo cual, en esa primera parte, sí o sí tenéis que presentar los informes de los especialistas. ¿Qué ocurre con esto de entregar informes de especialistas? Pues lamentablemente, como ya sabemos, yo lo he vivido en primera persona también, esos informes no suelen estar bien hechos, no están completos. No es un problema tampoco de los médicos, ellos son clínicos. Hemos salido de una carrera de 6 años aprendiendo a hacer informes clínicos, no informes para estos procesos. Creo que esto ya lo hablamos un poco también en la sesión anterior. La cuestión es que, ¿por qué pongo ahí que lo ideal es hacer una actuación pericial desde el inicio? Porque considero que el rol fundamental también del perito, o yo por lo menos a título personal así lo vivo, no es solo en la fase ya judicial, sino también actuar desde el principio con el fin de poder ayudar al paciente, en el sentido de hacer un trabajo en equipo con el especialista. Es decir, hasta donde no llegue el especialista, llegar yo indicando cómo es el informe que tiene que presentar y qué es lo que tiene que reflejar. Como yo siempre le digo a mis pacientes, para poder hacer esto, para cuando viene el paciente a mí con los informes, vemos que no están completos, que son muy escuetos y especifico qué es lo que el especialista tiene que poner, para ello necesito la colaboración del médico, porque de nada sirve que yo haga la guía si luego el paciente va a su médico y tampoco hace caso. ¿Qué me encuentro hoy en día en mi experiencia haciendo estas guías? Pues que hay médicos que lamentablemente aún así no colaboran, pero sí que también hay varios médicos que ya cada vez están más proactivos y con más ganas de colaborar y pues, de también facilitar el proceso. Como digo, ellos no son competentes en esta materia de discapacidad e incapacidad, entonces es lógico que no sepan exactamente qué tienen que poner, pero para eso estamos los peritos, para ayudar también a que sepan qué es lo que tienen que poner. Por eso siempre digo que lo veo como un trabajo en equipo. Y nada, realmente esto es todo. Me parecía importante que supierais en qué etapa interviene cada uno y cuál es nuestro rol. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro, muy diáfano. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, vamos con la primera pregunta de Yolanda, después
una pregunta del formulario y después Arancha. Muy bien. Adelante, Yolanda. Hola, muy buena. Ay, Hola. Bueno, perdona que te interrumpa. Por sí, favor, tratar de que las preguntas sean cortas para dar paso a las demás participantes y que por favor no se traten temas personales o particulares, ¿vale? La charla debe y ha de ser para beneficio general de todos, así que vamos a intentar que sea así. Sigue, Yolanda. vale, pues voy a intentar hacerlo. En la charla he visto que la incapacidad permanente es incompatible con la jubilación. Sí. La incapacidad total, Ujú. esa no se puede luego cuando llega la jubilación elegir dependiendo de que lo que más interese. Si tiene una incapacidad total, no se No. puede. Bueno, a ver, no me quiero precipitar porque esto quien mejor le domina esos temas, igual que la Ah, pensión, como comenté el otro día, es el abogado. Pero por regla general, cuando digo incapacidad permanente, me refiero a cualquiera de los cuatro tipos de incapacidad permanente que hay, sea parcial, total, absoluta o gran invalidez. Y por regla general, lo que establece la ley es que una vez se alcanza la edad de jubilación, automáticamente se pasa a la pensión de jubilación y no se ah, deja de percibir y se deja de percibir la pensión de incapacidad permanente. vale, Con lo vale. cual, no, por regla general, te lo tendrían que asegurar 100%, pero por regla general, no se tiene ese beneficio de decir, pues me compensa más la pensión de la incapacidad, me quedo con esto, pero que te lo confirmen bien. No, vale, yo tenía entendido que se podía coger la que mejor te beneficiara. Es decir, la jubilación sí te beneficiaba Es que que eso la es total. más, Porque como la total te dan el 55, creo que era más un 20 sí, a partir de cierta edad, ¿no? sí, la total 55 era, cualificada. Sí, 55, ¿no? 55. Cumpliendo unos requisitos, ahora que lo mencionas, para que también vayamos repitiendo conceptos. Pero eso suele ser en personas que están en un limbo de edad de prejubilación, que todavía no es jubilación como tal. Pero ya te digo que la ley, por regla general, una vez se llega a la jubilación, a la edad de jubilación establecida en cada uno, la ley en eso es muy estricta y ambas pensiones son incompatibles. Sí, sí, ya. Vale. Pues gracias, ¿eh? Para dormir allí. Ups. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta que es un poco rara, porque dice, tengo juicio para una invalidez el año que viene. ¿Qué tengo que hacer para llevarlo a juicio? Pues efectivamente, como dice Jenny, es un poco, supongo que quizás se refiere a qué tengo que hacer para llevar a juicio los informes o no sé, la verdad que es un poco abierta la pregunta. Cuando hay un juicio ya establecido, pues además hay que, mira, está bien comentarlo, va con bastante retraso. De hecho, creo que alguien también pregunta cuánto está tardando el proceso de incapacidad permanente. Vamos por partes. Desde que estás en periodo de baja laboral, de incapacidad temporal, cuando el INS decide proponerte para incapacidad permanente, esto no significa que, ya me lo voy encontrando en muchos pacientes, cuando hablan de que te proponen para incapacidad permanente, no significa ni mucho menos que estén pensando que te van a dar la incapacidad. Es un puro formalismo o terminología de decir que se agota el Hola. tiempo o que consideran que ya no va a haber mejoría para permitir esa reincorporación laboral y entonces hay que hacer ese proceso de valoración de incapacidad permanente. ¿Qué puede ocurrir ahí? Pues varias situaciones, o que te den la incapacidad permanente y como hemos visto, determinarán el grado, la revisión, etcétera, etcétera, o que te den el alta laboral. En cualquier caso, pues si te dan el alta laboral es cuando tú puedes iniciar ese proceso de reclamación. También advierto, la mayoría de las reclamaciones, tanto para discapacidad como para incapacidad, en el 90 y mucho por ciento de los casos, la reclamación previa la van a desestimar nuevamente, porque pensad que os vuelve a valorar el mismo organismo. Entonces, a menos que sea por un error grave que hayan cometido o por algo que se les haya pasado, van a volver a reafirmarse en lo que están diciendo. Entonces, ya nuevamente, pues es cuando se inicia el proceso judicial, esa demanda.
Hoy en día, pues desde que transcurre esa valoración inicial con el EVO o con el EDI hasta que se va a juicio, que sería la pregunta que formulaba, pueden pasar muchos meses, incluso año, año y medio. Es como va la justicia de lenta, no podemos luchar contra eso. Entonces, pues cuando pase ese tiempo, está bien que se comente esto. En ese proceso de tiempo ya es como digo, se va con un abogado, con un perito, tú tienes que preparar toda tu documentación médica, la que has presentado al INS o al centro base, y el perito es el que tiene que hacer un informe puramente pericial. Tiene un formato muy especial, enfocado para un juez, para argumentarlo todo bien de una forma muy específica. Pero un matiz muy importante que mucha gente no tiene en cuenta y muchos juicios se pierden por eso. En ese transcurso de tiempo, cuando pasan, imaginaos, un año y medio, la enfermedad puede agravarse. Y hay mucha gente que, incluso abogados, que quieren meter eso, esa agravación de ese periodo de tiempo. Eso es un claro error porque el INS o el centro base, o mejor dicho, lo que se está valorando en el juicio no es tu situación actual. Puede parecer injusto o no, yo lo entiendo, pero la cuestión es que lo que se valora en esa Ay, sala Dios de mío. juicio no es lo que te está ocurriendo en el momento actual, es lo que tuvo en cuenta en su día el INS o el centro base, con los informes de los que disponía. Con lo cual, lo que no se puede hacer es que se presenten nuevos informes, tanto de nuevas patologías que hayan aparecido, como de que la patología se ha agravado y está en otro estadio. Porque eso el INSS o el centro base claramente lo llama que les una situación de indefensión. Y el juez se suele postular claramente a favor del INSS o el centro base cuando dicen que hay indefensión, porque efectivamente se está valorando pues, en una desigualdad de condiciones, para que también lo sepáis. Entonces, nada, respondiendo un poco a la pregunta lo mejor posible dentro de lo abierta que es, pues en ese proceso de tiempo lo mejor que se puede hacer es asesorarte bien con un abogado y con un perito para preparar el informe lo mejor posible, el informe y la defensa lo mejor posible. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con Arancha. Plantea tu pregunta, por favor. Activa el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Ana. Voy a Buenas intentar tardes. que se me vea para que sea un poquito más cercano, a ver si puedo. Ahora, sí. Mira, yo eran dos preguntas concretas. Una tiene que ver con la discapacidad, que ya algo me comentaste la sesión anterior, que yo, por ejemplo, llevaba 1 año y 5 meses desde que lo presenté y no he obtenido todavía respuesta. Comentaste que desgraciadamente puede ser normal estar en ese plazo, pero ¿hay algún lo que no sé bien si hay algún plazo que tengan, que ellos estén obligados a decir, bueno, sí o sí de aquí a que sean 2 años o no? Puede pasar, ni se sabe y yo tengo que estar pendiente un poco del tema. Pues lamentablemente la ley no establece un plazo obligatorio límite desde que haces la solicitud hasta que te valora el EVO, con lo cual pues ellos se aferrarán a sus retrasos debido a la situación que sea. Entonces pues tan pronto pueden ser 6 meses, un año y medio, 24 meses, incluso se está empezando a ir que hay sitios que es más tiempo. Yo lo que te aconsejo es lo que te aconsejé la anterior hace 2 semanas, es en lugar de esperar a que te llamen, pues insistir, hacer una reclamación. Es la única forma de, a nivel individual, hacer presión, a nivel colectivo, pues como decía, asociaciones y distintos organismos ya se está haciendo presión colectiva para intentar regular esa situación. Vale, gracias. Y luego, respecto a la incapacidad, yo hubo una parte el otro día que no pude estar. ¿Está una parte de incapacidad, un tipo que sea el que tú tienes te reducen horas desde el trabajo Ujú. para poder adaptarte, pero claro, al reducir horas tienes económicamente es mucho menos. Entonces, esa parte que te la puedan estar dando desde la comunidad, desde el INS, desde donde se haga el aporte económico. Vale.
Entiendo. A ver, sí, o sea, la discapacidad, la incapacidad, perdón, a la que te refieres es la parcial, que Esa. significa que puedes trabajar en tu profesión, pero no con un rendimiento pleno. Sí que las tareas fundamentales las puedes hacer, pero eso, no hay un rendimiento pleno. Ahí lo que te hacen en este caso es la pensión, por así decirlo, no es una pensión vitalicia mensual como en el resto de incapacidades permanentes, sino que es una cantidad a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de tu base reguladora. Dicho esto, respecto a lo que preguntas, que también viene muy bien que lo menciones y así aprovecho, un matiz muy importante. En nuestros casos, por enfermedad común, o sea, la enfermedad que tenemos es Sjögren, quienes tengan además lupus u otras autoinmunes, como decía antes, es contingencia común, es enfermedad común. ¿Esto qué significa? Que si alguien por lo que fuera es autónomo y quiere pedir una incapacidad permanente parcial, pues es algo muy discriminatorio, pero la ley no contempla que un autónomo con una enfermedad común pueda solicitar la incapacidad permanente parcial. Te lo anticipo por si fuera tu caso o no, que no sé si eres autónomo o no, pero por si alguien lo es, que lo sepa y lo tenga en cuenta porque es algo, pues como digo, bastante discriminatorio, pero lamentablemente pues así lo dicta la ley. Respecto a lo que comentas, no solo en la incapacidad parcial, como dices, pues esa disminución que hay, que no puedes realizar tu trabajo, bueno, te van a dar esa indemnización correspondiente a 24 mensualidades, pero claro, ahí hay una parte igual que en la total, y que bueno, en la absoluta es el 100%, que en la total sucede igual. Te van a dar una equivalente al 55% de la base reguladora. Eso se traduce en que hay muchísimas personas, pues que lo que se le queda o la pensión que se les queda para vivir, pues es muy bajita y no la pueden compensar en muchas ocasiones con otro trabajo porque no pueden hacer otro trabajo por las circunstancias que sean. ¿Qué quiere decir con esto? Que actualmente no hay ninguna medida en la que te vayan a suplementar o a complementar para llegar hasta el 100% con una compensación económica. No, simplemente es como quien decide hacer una reducción de jornada. Pues tú lo decides con todas las consecuencias de la ley. Tu salario o tu ingreso va a ser menor acorde a las horas que trabajas, pues aquí igual. Tu compensación económica va a ser acorde a lo que se te ha establecido, pero no se va a complementar hasta un 100%. Vale, muchas Gracias, Ana. gracias. Bueno, vamos con Eva María. Eva. Eva hace una pregunta que es un tanto curiosa porque no tiene diagnóstico. Dice, las personas que tenemos todos los síntomas pero sin diagnóstico todavía y llevo años, el médico de familia me dice que será el primario. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Sí, lo he visto. Vale. A ver, es verdad que hoy en día, antes no pasaba tanto, pero ahora hay un gran colectivo de personas, sobre todo con estas enfermedades autoinmunes, reumatológicas, que lamentablemente pues no es fácil establecer el diagnóstico definitivo porque no se cumplen los criterios que se ponen diagnósticos son más exigentes y no se acaba de cumplir para poder confirmar la enfermedad. No voy a engañaros. Es cierto que el hecho de no tener un diagnóstico definitivo, pues es o supone una cierta desventaja de cara tanto a la discapacidad como a la incapacidad permanente. Pero bueno, en el caso de que sea una enfermedad que aunque no hay un diagnóstico porque no se puede establecer, si se deja reflejado y segundo, si hay una sintomatología evidente y clara que limita, pues en ese caso tampoco tiene que haber un problema mayor para poder solicitar estos procesos tanto de discapacidad como de incapacidad. Y voy a aprovechar esta pregunta porque también hay varias que he visto que preguntan si una persona con enfermedades de Sjögren o con cierta enfermedad de este tipo puede solicitar la discapacidad o la incapacidad. Digo que va un poco a colación ambas preguntas, ¿por qué? Porque por supuestísimo que cualquier persona, además, de hecho, hacer la solicitud es gratuito, pero en esencia, cualquier persona puede solicitar estos procesos, tanto de discapacidad como de incapacidad permanente. La cuestión no es tener un diagnóstico establecido claro, ni estos matices más singulares, que como digo, sí que suman, pero no es lo relevante. Lo relevante es que
la enfermedad que cada uno tenga, la condición de salud, para la discapacidad, por ejemplo, produzca una verdadera limitación en tu día a día y para la incapacidad permanente te produzca una limitación en tu capacidad laboral. Esa es la clave. No se trata tanto de tener una enfermedad o no, sino de que esa enfermedad te esté repercutiendo realmente en tu vida. Y por supuesto ya, para añadir más, pues esa repercusión, esa limitación tiene que quedar claramente objetivada en los informes, porque si no, tampoco hacemos nada. Eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Gracias, Ana. Santos, por favor, Francisco Javier, adelante con tu pregunta. Buenas. Muchas gracias por la conferencia, en primer lugar, Ana, que ha estado genial. Gracias. Y en el caso que has comentado de reducción de jornada, si tienes reducción de jornada, claro, eso sería un acuerdo personal tú con la empresa, porque si no estás todavía evaluado y no tienes un grado de discapacidad, en la reducción de jornada no te la tienen por qué conceder, ¿no? Sí, acaba de Y luego, ¿cómo eso que presentas? ¿Un documento de que tú tienes una reducción de jornada ante el tribunal que te va a evaluar por que lo tengan en cuenta o Vale. qué habría que hacer? A ver, el tema, o sea, realmente también lo dije en la anterior sesión, hay aspectos más puramente económicos en cuanto a las pensiones o más jurídicos que se escapan a mi competencia como perito médico, como por ejemplo puede ser el caso del tema de las reducciones de jornada. No, De hecho, bueno, yo me refiero a que si decir, oye, yo tengo que reducirme la jornada, estoy cobrando menos y todo, como demuestra que, joder, que estoy enfermo, que no, que si no, no vale, me lo podría una dices reducción. en ese Como se aspecto. evalúa para el grado de discapacidad que te dan, quería decir. Sí que cuenta. A ver, respecto a lo primero que preguntabas, por hacer un poco de inciso en eso, el tema de la reducción de jornadas sin que tengas la discapacidad reconocida, pues como bien dices, es algo que se tendrá que hablar con la empresa, ya sea pública o privada. Cuando tienes la discapacidad, aquí también me aprovecho para comentarlo. Yo siempre, es un poco desagradable quizá lo que voy a decir, pero a veces hay que decir también verdades para que uno sepa a qué se enfrentan. Yo siempre digo que cuando nos conceden la discapacidad, y hablo también en primera persona porque como digo también lo he vivido, ahí es cuando empieza la verdadera lucha. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo enfocado al tema de que la discapacidad sirva para los que queremos la adaptación en el puesto de trabajo. Ojalá fuera todo tan sencillo como me dan la discapacidad, voy a mi puesto de trabajo o a mi empresa, ya sea pública o privada, y pido la adaptación. Es cierto que por ley te tienen que adaptar el puesto de trabajo, pero el matiz no es ese. El matiz es cómo te están adaptando ese puesto de trabajo. ¿Se está ajustando realmente a mis necesidades reales en función de la enfermedad que tengo y de las limitaciones que me causa? Entonces, muchas veces en la práctica, pues esa adaptación real y totalmente justa no ocurre y hay que, lamentablemente, iniciar un proceso que es muy desagradable porque ya bastante tenemos con tener una enfermedad, parece que estemos mendigando algo que realmente no es mental, es que el problema lo tenemos nosotros. Por eso yo siempre digo pues, que lamentablemente casi que el proceso empieza cuando te conceden la discapacidad. Volviendo a lo que me preguntas en concreto, Javier, obviamente pues el hecho de que tengas una reducción de jornada de forma previa a la discapacidad reconocida, cuando vayas al tribunal con el equipo de valoración, y tú presentes o adjuntes eso junto con la documentación médica, pues lo van a tener en cuenta. Van a tener en cuenta que en tu trabajo, pues laboralmente no estás rindiendo al pleno, a un rendimiento máximo debido a la enfermedad. Pero yo te aconsejo que no sirve solo con el documento de reducción de jornada, sino que eso quede acreditado, por ejemplo, en el informe del trabajador social, que ahí lo que hace es un informe biopsicosocial en el que refleja cómo la enfermedad impacta
en todas las áreas de tu vida y una de ellas en la laboral y que quede reflejado pues que has tenido que precisar esa reducción de jornada. Vale, muchas gracias. Voy a aprovechar yo para contestar una pregunta que hay que dice, ¿qué criterio o baremo se utiliza para determinar una incapacidad permanente? Y está muy bien que se pregunte porque para la discapacidad ya hemos visto que el baremo que se tiene en cuenta es el Real Decreto 888/2022, que es el nuevo baremo. Es un baremo que está todo muy tasado, como decía, está formado por 4 subbaremos, cada uno mira una cosa y luego se tiene todo en cuenta. Pero, ¿qué ocurre con la incapacidad? ¿Cómo se valora esto? Bueno, pues como tal, un baremo no hay. En lo que nos basamos los evaluadores, tanto el INS como peritos, los forenses, pues es la Ley General de la Seguridad Social, en concreto el Real Decreto Legislativo 8/2015. En ese Real Decreto, pues lo que se establece es lo que es la incapacidad permanente, la definición de cada uno de los tipos de incapacidad permanente, es decir, qué condiciones tiene que cumplir cada una de esas incapacidades, luego las pensiones que se conceden cada incapacidad, es decir, todo este tipo de definiciones, particularidades. Más allá de eso, que es la ley principal en la que nos basamos para la incapacidad permanente, después lo que se tiene en cuenta, como digo, no es un baremo como tal que nos tase y nos defina, mira, esto se gradúa así o así o así. No, lo que hacemos los evaluadores, tanto de INS como peritos, pues lo primero que hacemos para la profesión habitual, cogemos una tabla que se llama el Código Nacional de Ocupaciones y miramos el trabajo que cada uno tenga. Entonces, en ese Código Nacional, pues nos guiamos porque ahí especifican los requerimientos, las tareas de cada profesión y también pues el grado o el nivel de requerimiento en cada grado. Pues, por ejemplo, para la espalda, para la voz, para la audición, para la vista y te lo gradúa, te clasifica el nivel de requerimiento. En base a eso y en base a lo que se objetive en los informes y la limitación que cada uno tenga, es cuando se va a acoplar conjuntamente ambas cosas y decidir si la capacidad laboral de ese trabajador está realmente disminuida, anulada por completo o no, y si, como dice la definición de la ley, pues esta patología que tiene esta persona es grave, previsiblemente definitiva y que se pueda objetivar, que son las definiciones que marca o los requisitos que marca la Ley General de Sanidad. Perfecto, gracias. Carmen pregunta, ¿sí es cierto que se tienen más en cuenta los informes de la Seguridad Social que los de las mutuas con aseguradoras privada o únicamente privados? Vale, pues esto, como decía justo al acabar la presentación, es cierto, o sea, lo que sí es una certeza, por así decirlo, es que presentar un informe de un perito médico en la fase de valoración, tanto con el EVO como con el EVI, no gusta a los médicos de esos tribunales, no gusta y probablemente lo vayan a tirar por tierra. En cuanto a informes privados, pero de especialistas, no de peritos. Aquí hay un poco de tabú. Sí que es una realidad que se tiene algo de o en menor cuenta que los informes de la Seguridad Social. Es decir, dicho de otra forma, que tanto los inspectores del INS como del centro base prefieren los informes de la Seguridad Social, pero a falta de informes por parte de la Seguridad Social o que dichos informes sean escuetos o no lo reflejen bien, si hay un informe de la privada que está completo, que lo refleja todo detalladamente, pues también tiene su validez y no lo pueden refutar si está totalmente objetivado. Lo que pasa es que se tiene esa creencia de que como es de pago, pues ese médico va a poder favorecer como quiera al paciente, pero no tiene por qué, insisto, sobre todo cuando además se va, que es la mayoría de los casos, un poco en consonancia. Quiere decir, si entregas informes públicos que ya están reflejando las patologías y el privado, pues afortunadamente se entrega completo, detallado
y lo que está es corroborando, pues va a tener su importancia también, se va a tener en cuenta, eso que quiero decir. De acuerdo. Bueno, ahora le toca el turno a María, María de Gracia. Creo que hiciste una pregunta por el formulario sobre el tiempo que tarda el INSS en citarte cuando tienes solicitado una incapacidad. Si tu Buenas, pregunta es diferente, plantéala por favor, pero si no, es la... era esa pregunta, Jenny. Buenas Ah, tardes. bueno, entonces lo vamos a dejar porque ya la respondió al principio, ¿vale? Vale. Venga, No sé si me has gracias. oído. Bueno, vamos con Rosa ahora. Hola, buenas tardes. Ana, muchísimas felicidades porque haces que lo complicado parezca fácil, así que con tu Gracias. explicación. Y bueno, mi pregunta era en concreto en situaciones en las que una persona ya llega a una jubilación por edad, Sí. si merece la pena iniciar un proceso de discapacidad, si los beneficios fiscales, por ejemplo, merecen la pena Sí, en... por supuesto. O sea, en este caso, como la pensión, como en la discapacidad, bueno, dependiendo del grado, va a haber una mayor deducción fiscal, pero no hay como tal una pensión, No, no no hay es. exacto, no hay una incompatibilidad como ocurre en la incapacidad permanente. Entonces, si estás próximo, de hecho, la ley no establece ningún límite para solicitar la discapacidad. Si estás próximo a la edad de jubilación o rondando esa edad, perfectamente puedes solicitar el proceso de discapacidad y que se te valore y se reconozca el grado pues, que procede en su caso. Es decir, en este caso no tiene ninguna interferencia con la edad de jubilación. Tendrá interferencia, ahora que lo planteas, en que en esos 3 baremos distintos bueno, 2 intermedios que os he planteado de los 4 que he comentado, sí que para calcular cada una de las limitaciones, pues es verdad que sí, los evaluadores tenemos en cuenta si estáis en una fase laboral, si a los niños es preescolar, es escolar, o a los que ya no trabajan, pues si es edad de jubilación. Según eso, pues fluctúa, pero es algo interno que tenemos nosotros en cuenta, con lo cual no tiene ninguna interferencia con lo que es la pensión de jubilación. Vale, pero los beneficios realmente sí que merece la pena realizar el proceso para obtener esos beneficios. Sí, Es o la sea, pregunta. merecer la pena, pues al fin y al cabo, claro que puede merecer la pena, pero como digo yo siempre, o sea, quien lo hace porque busca beneficios, hasta qué punto tiene una limitación real, porque luego es lo que nos encontramos los evaluadores, que mucha gente lo que busca es el beneficio económico o fiscal y se encuentran la sorpresa que es que efectivamente no tienen limitación. Entonces, Vale. si, o sea, lo que quiero decir, con esto lo que quiero trasladar, y está muy bien que lo comentes, es que está muy bien que uno pueda pensar en ciertos beneficios que pueda obtener. De hecho, para eso está pensado la discapacidad. Creo que lo decía Jenny cuando justo me he reincorporado. No estamos pidiendo nada del otro mundo, somos personas a quienes nos ocurra realmente, porque cada uno pues, es un mundo y sus circunstancias, Claro. que lo que nos ocurre lo que es la propia definición. Tenemos limitaciones en nuestro día a día que nos permiten funcionar como una persona normal. Eso nos sitúa en una, valga la redundancia, situación de desigualdad con respecto a la población general. Con esa discapacidad reconocida y los beneficios asociados, lo único que pretendemos es que esa merma pues, se adapte un poco más y tengamos pues eso, esa pequeña ayuda plus para estar, Compensación, ¿no? claro, para estar más compensados. Entonces, dicho esto, obviamente está muy bien que uno piense en esas posibles ayudas, ya sean económicas, sociales o de otro tipo, pero aquí lo que tiene que primar es que cuando se solicita, pues se tenga presente que realmente hay una limitación y un impacto en tu día a día para poder pedirlo. Vale, gracias. Perfecto, muchas gracias. A ver, con la siguiente pregunta. Otra Rosa. Pregunta, si un médico de familia puede hacer un informe para el centro base para solicitar la discapacidad.
Pareció una pregunta un poco, pero la Sí, suelen hacer, ¿eh? sí, sí, sí. Y de hecho está muy bien planteada. De hecho, como os decía, yo cuando trabajo con mis pacientes y planteamos esas guías para los especialistas, para que sepan qué tienen que poner, siempre me gusta prepararlo para, obviamente, cada uno de los especialistas, pero luego hay otras ramas que están como un poco, como dices, Jenny, abandonadas, pero tienen su gran peso. Y una de ellas, pues, es el médico de atención primaria. Como os decía, médico de atención primaria, trabajador social y bueno, el psicólogo, pues sí hay afectación psicológica. Pero médico de atención primaria y trabajador social son dos grandes olvidadas que realmente es que no, obviamente no sois conscientes porque no tenéis el manejo de lo que es el baremo, pero no sois conscientes de lo que puede beneficiar ese informe si está bien hecho y refleja las cosas pues como deben reflejarse. Porque un informe de trabajador social es un informe biopsicosocial que engloba realmente lo que se debe, lo que necesitamos saber, que es la limitación que te causa la enfermedad. Y el médico de atención primaria, pues es un puente medio entre los especialistas y el trabajador social, porque no hace falta que se ciña tanto a la parte médica que compete a cada uno de los especialistas, reumatólogo, ginecólogo, quien sea, y tampoco tiene que entrar tan en detalle en las limitaciones en cada una de las esferas como el trabajador social, pero sí que puede englobarlo todo y dejarlo constatado. Y como siempre, pues cuanto más aportes y más constatado quede todo, pues más peso va a tener. Con lo cual, sí, es una figura fundamental y yo siempre que lo digo, siempre que se pueda pedir informe al médico de atención primaria, pues fenomenal. Pues genial. Aquí entra otra pregunta. Cuando hablas de trabajador social, ¿es tan válido el informe del trabajador social de la asociación en este caso o tiene que ser un trabajador social de tu centro de salud? Vale, pues aquí nuevamente ocurre un poco como con el tema de los informes de los especialistas de hospitales o de clínicas privadas. Hay un poco también de cosa con entregar informes de trabajadores sociales de las asociaciones. De hecho, algunos trabajadores sociales a mí me han llegado a transmitir que sus pacientes, cuando han entregado ese informe del trabajador social de la asociación, el centro base, por ejemplo, lo ha debido de mirar con cierto malestar. No sé hasta qué punto ocurre o no, y tampoco la ley establece esto. No hay ningún apartado en la ley que diga si tiene mayor o menor validez o si se tiene que entregar obligatoriamente del centro de salud o pueden ser cualquiera. Dicho esto, aquí, como no hay una respuesta fija, voy a contestar algo si sirve de referencia, que es a título personal. Cuando yo solicité la discapacidad, presenté un informe muy completo de trabajadora social de mi asociación y no solo obviamente sirvió, sino que cuando fui al centro base, y ahora conozco varios trabajadores de varios centros base, me agradecieron que aportara informe y no les importó en absoluto que fuera de una asociación. Lo importante, como digo, es que sea un informe biopsicosocial en el que se reflejen todas las limitaciones. ¿Que podéis entregar de vuestro centro de salud? Pues bien, que no, y es el de la asociación o directamente que es el entregar de la asociación, pues en mi opinión, bien también. Lo importante es que entreguéis informe de trabajador social. De acuerdo, duda despejada, porque hubo un momento en que comentaban de que no había que hacer informes sociales por lo mismo que estás comentando, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta porque el tiempo vuela de nuevo. Laura Sáez, plantea tu pregunta, por favor. Hola Ana, muchas gracias por la segunda charla. Gracias a todo el mundo por la paciencia y voy a preguntar una cosa que a lo mejor me vas a decir que no te compete, pero nos explicabas los beneficios que hay una vez concedida la discapacidad y hablabas, mi caso es superior al 45%, hablabas de una jubilación anticipada. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona esto? Pues tienes toda la razón que es verdad que no te puedo contestar
con fundamento cómo contesto a otras partes porque no es mi competencia. Lo único que sé es que es a los 56 años, que exigen haber cotizado el periodo pues, que está establecido por ley. Entonces, como son muchas cosas que ya competen al área fuera de un perito médico, quien te puede contestar bien es el abogado que revise tus bases, tus periodos de cotización y que te asegure que puedes acceder. Lo que sí que te puedo afirmar es que si cumples esos requisitos y tienes el 45% concedido en la discapacidad, se te va a poder conceder la jubilación anticipada. Vale. Muchísimas gracias, Ana, de todas maneras. Mira, aquí hay un tema que es bastante interesante y es sobre la discapacidad intelectual. Sí. ¿Cómo se valora esa dificultad para memorizar las cosas? Esta pregunta la hace Aida, pero está formulada un poco así. Bueno, te la voy a leer completa porque a lo mejor Sí, soy yo la que no la entiende del todo. Bueno, o la entiende, pero no veo la pregunta, ¿no? Más que discapacidad física, me interesaría saber sobre discapacidad intelectual y dificultad para memorizar cosas, control de distancias y espacios, para no tirarlo todo, ejecutar acciones sin distracción. vale. A ver, vamos a memorizar. Si recordáis cuando yo os definía lo que era la discapacidad y luego los distintos tipos que hay, entre uno de los tipos efectivamente está la discapacidad intelectual, que incluso es distinta a la discapacidad psíquica. Veíamos que la discapacidad psíquica pues, hace referencia a trastornos mentales como la depresión, un trastorno bipolar. Pero, ¿qué es la discapacidad intelectual? Pues se refiere cuando hay un retraso en la capacidad cognitiva, en la capacidad intelectual, y eso es para enfermedades del tipo, pues por ejemplo, síndrome de Down, se valora también en el trastorno del espectro autista. Entonces, no hay que confundir eso, ese tipo de discapacidad intelectual que está enfocada a esas, no patologías, sino condiciones, con lo que yo creo que se refiere esta persona, que es a esta niebla mental o disfunción cognitiva que pueden producir este tipo de enfermedades, como puede ser la enfermedad de Sjögren. Es decir, son cosas totalmente distintas, que no se pueden valorar de forma conjunta o no se puede hablar de esta disfunción cognitiva como una discapacidad intelectual porque no tiene absolutamente nada que ver. Se puede hablar desde el desconocimiento, pero yo que estoy aquí para poder dar una valoración objetiva o una información veraz, pues es mi deber decir que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si esta persona se refiere exclusivamente a una condición que compete al área de las discapacidades intelectuales, pues ¿cómo se valora esto en el baremo de discapacidad? Pues como os decía, igual que la enfermedad de Sjögren o que, por ejemplo, no sé, imaginemos una pérdida de audición severa. En el baremo principal, pues ese baremo engloba todas las enfermedades de forma agrupada. Habrá que ir al capítulo específico de las enfermedades pues de este tipo, como síndrome de Down, trastorno del espectro autista, etcétera, y se hará su valoración en función de los informes de los que se disponga. Y luego en el baremo de limitaciones, pues se tendrá en cuenta las limitaciones que puedan tener estas personas acorde a la condición que cada uno tenga en mayor o menor grado. Extrapolamos y volvemos a nuestra situación, a la enfermedad de Sjögren, por ejemplo, con esta niebla mental que es muy común y que ocurre a una gran variedad, a un gran número de pacientes. Esto lo veremos más detalladamente en la siguiente sesión, porque justamente hablo de que el caso, la persona que vamos a ver, pues tiene esa niebla mental y cómo se valora. Lo primero que hay que decir que la niebla mental está definida o catalogada en medicina como una disfunción cognitiva leve. Leve significa que no es grave, y eso pues ya veremos cómo se valora, pero lo que quiere decir con ello que aparte de que medirlo es muy difícil, ya os enseñaré, pero no sirve con un simple informe en el que se refleje pues hay niebla mental o esta persona tiene dificultades en la memoria o en la concentración. De todas maneras, ya que un informe refleje eso, es mucho mejor que simplemente ponga niebla mental. Pero ¿cómo es la mejor forma de medir eso?
pues que un especialista en ese área haga una valoración neuropsicológica en la que se evidencie esa disfunción cognitiva leve, alias niebla mental. Pero si no se refleja cuantitativamente esa disfunción, pues va a ser muy difícil poder no solo medirlo, sino tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, quería, pues aprovechando que estaba esta pregunta, pues ya hemos metido este tema de la niebla mental, pero como os digo, no os preocupéis porque en la siguiente sesión lo veremos detenidamente. Bien, también habíamos hablado o se habla de la discapacidad orgánica, que no se ha tocado. ¿Dónde queda, dónde se ubica esta discapacidad? Sí, pues ¿Y nuevamente. y cómo se valora o cómo se justifica? Eso es, vale. Pues si recordáis también, como veíamos en esa clasificación de los distintos tipos de discapacidad, pues una de ellas era la discapacidad física, que está dirigida a afectaciones más musculoesqueléticas, es decir, a alguien que le falta una pierna, un brazo, que va en silla de ruedas, pero desde ya hace tiempo la clasificación de la Unión Europea y española dentro de los tipos de discapacidad incluye la discapacidad orgánica, que hace referencia a todas aquellas condiciones de salud que afectan a los órganos internos. Y eso hace que sea invisible, como comenté en la charla anterior, y que pues no se ve porque la patología está por dentro y muchas veces pues los síntomas pues eso son totalmente invisibles. Extrapolado a cómo se evalúa eso en el baremo, pues a diferencia del antiguo baremo, una de las cosas que ha mejorado poquito a poco, habrá que mejorar todavía más, pero es empezar a tener en cuenta no solo este tipo de patologías, hay muchísimas otras que también son orgánicas y que no se ven a simple vista, las empieza a tener en cuenta y a catalogar de una forma separada e individual. Concretamente, en las enfermedades autoinmunes, pues el baremo nuevamente también ya empieza a tener en cuenta síntomas totalmente subjetivos, como esta niebla mental, como el dolor, como la fatiga, y eso también ya intenta graduarse de la mejor manera posible. ¿Por qué digo esto? Porque a fecha actual, ni siquiera en el ámbito clínico, estos síntomas se pueden graduar y medir objetivamente. Entonces siempre va a haber un factor totalmente subjetivo. Nuevamente, parezco un disco rayado, pero si estos síntomas están presentes, lo mejor que puede hacerse es cuanto mejor documentado esté, pues más posibilidades de que los evaluadores del baremo lo vayan a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir por esto de cuanto mejor documentado? Pues que si existe un dolor, una fatiga, no me sirve con que el médico simplemente me haya puesto esta persona tiene fatiga o tiene dolor. Específicame cómo es la fatiga, cómo le interfiere, cómo es el dolor, qué gravedad tiene, qué intensidad, qué frecuencia. Como digo, todos estos detalles lo veremos, yo creo que muy ejemplificado en el caso real, porque justo pues es lo que tiene la paciente. De acuerdo. Gracias por que te estamos robando el tiempo de No, nuevo, para nada, tranquila. pero es que creo que hay algunas preguntas que son Sí. muy interesantes que las respondas. Hay una persona que dice, ¿cómo se comprueba la no asistencia médica adecuada o con abordaje correcto en el país de residencia y en el país de origen? ¿Cómo se comprueba la no existencia del apoyo médico requerido? Soy de Venezuela, pero resido en Portugal. No sé muy bien si entiendo la pregunta. Em, y Por lo si visto, tengo, sí, dime. no, por lo visto, ella quiere demostrar que no ha tenido una asistencia médica adecuada. Vale, pues es que estaba entendiendo que podía ir por ahí, pero ya decía Ojo, que... Vale, a ver, lo entendemos más o menos igual. sí, es que esto se escapa a otra área completamente distinta que también está dentro de lo que es el peritaje,
pero no tiene nada que ver ni con una discapacidad ni con una incapacidad. Cuando una persona siente, por el motivo que sea, o siente o así lo vive, que no ha tenido una asistencia médica adecuada, pues está hablando de que eso, en otras palabras, es una negligencia médica. Es decir, la asistencia adecuada puede ser de muchos tipos. Puede ser pues por el trato que no haya sido adecuado, porque la actuación que hayan hecho, imaginaos en una cirugía, no haya sido correcta, porque a nivel burocrático pues ha habido algún problema que no se ha actuado correctamente y eso en consecuencia ha desencadenado un daño fruto de esa actuación o a veces incluso es la falta de actuación, es decir, la omisión. Pero como digo, en caso de ocurrir esto, estamos hablando de un área totalmente distinta a las que hoy aquí estamos hablando, que es el área de la negligencia médica o como lo conocemos nosotros en medicina, que es la mala praxis o la praxis médica. Eso, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues iniciar un proceso de demanda a quien proceda al hospital, ya sea público o privado, y demostrar, lo primero es demostrar que efectivamente ha habido una actuación no correcta por parte de ese profesional médico. Y si eso se corrobora, pues entonces, adjunto a esa parte de la praxis, se presentará la indemnización que debe corresponder a esa persona por los daños y perjuicios ocasionados. Pero como digo, para los demás, si nos escucháis, esto es un área totalmente distinta que compete a la parte de praxis. Perfecto. Aquí va otra, ¿eh? Aquí va otra porque es que vaya. Dice, ¿cómo convencer a un especialista para que escriba un diagnóstico completo y preciso e incluya limitaciones diarias y cuántas líneas mínimas ha de tener para que nos valga en caso de solicitar una discapacidad? Vale, pues empezando por el final. Lo de líneas mínimas no hay ninguna. De hecho, ya veremos en los informes que os presentaré que como dice el refrán muchas veces, lo bueno, lo breve sí bueno dos veces. Bueno, ese refrán que ahora no me sale. Lo que quiero decir es que a veces informes muy cortitos, muy sintéticos, que digan lo que realmente necesitamos, tienen mucho más peso que informes de 4 páginas que lo único que hacen es relatar sintomatología, pero no nos están aportando ninguna información de ningún tipo. Ya veremos, yo he visto informes que hemos conseguido hacer de media página que nos dan toda la información que realmente necesitamos saber, con lo cual no hay un número de líneas más o menos. Lo importante es reflejar, insisto, lo que necesitamos. Con la segunda o con la primera parte que comentabas de la pregunta, a ver, primero vamos a matizar un concepto de cómo nos expresamos para que no surjan malentendidos, porque eso de convencer, igual que venir a mí, de ahí que luego se tenga ese mito que si se manipula y hay una parte económica de por medio, porque estamos poniendo lo que los pacientes quieren. Eso tiene que quedar zanjado y aclarado lo primero de todo, porque ya no solo los especialistas clínicos, que obviamente tienen un deber de objetividad, sino también por parte de los peritos, que al igual que ERINS, tenemos un claro deber de objetividad. Es decir, aquí no se trata de poner lo que el paciente quiera, sino de poner lo que es objetivo en base a la información que tenemos. Además, en concreto los peritos, después tenemos que ir a un juicio y tenemos que ratificarlo ante un juez. Con lo cual, mentir o decir cosas exageradas pues puede tener una penalización para nosotros. Dicho esto, esta palabra de convencer que puede tener un matiz que es importante aclarar, esta connotación, no se trata de, yo entiendo, como comentábamos en la charla anterior, que puede ser algo desagradable el enfrentarnos a los especialistas o al médico de atención primaria, a todos los médicos clínicos, y ese desgaste de que no hagan los informes, de que tarden, de que cuando los entregan pues no están completos. ¿Cómo convencer o cómo hacerlo? Pues de la manera más asertiva posible. Cuanto mejor relación médico-paciente se haya establecido entre ambos, pues más fácil va a ser. Desde luego, si hay una mala relación médico-paciente, más dificultad. Si hay una buena relación, pues yo creo que la mejor forma es
desde el respeto y la asertividad, pedirle por favor que el informe, pues te estás asesorando, no es que no esté bien, es que no es completo ni refleja lo que se necesita para estos procesos. Si trabajáis con peritos, mis pacientes también me lo dicen, ¿cómo ahora les digo a los médicos, te entrego esta guía que me has preparado? Yo lo primero que pregunto siempre, ¿tu médico está dispuesto a colaborar? Si es que sí, fenomenal. Si es que no, pues es que no tiene sentido continuar. Cuando me dicen que sí, pues preparamos esta guía, yo ya me encargo de hacerla lo más respetuosa posible para que el médico no se sienta invadido. Es una guía para que sepa qué tiene que poner en su informe. Y a mis pacientes pues les digo lo mismo. Cuando van a su médico, pues tranquilamente, honestamente, decir, mira, estoy en este proceso, me he estado asesorando, el informe que me entregaste pues no me sirve porque no refleja lo que necesitamos, te aporto una guía que indica lo que realmente necesito. Es decir, establecer una comunicación asertiva y educada es la mejor forma de que fluya esa situación. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con una última consulta. Es sobre una paciente que hizo la pregunta en el primer taller, no pudo entrar por lo que sea, y en esta segunda vez tampoco pudo entrar, pero en realidad no nos consta bueno, ella afirma que sí, ha enviado un correo electrónico diciendo de que nada, que no ha podido entrar, que no la hemos dejado, pero he estado pendiente, ¿eh? Y le he preguntado a mi compañera y por lo visto, pues tampoco ya la ha visto. Pero bueno, nunca se sabe, que las tecnologías son lo que son. Bueno, ella pregunta, ¿qué se puede hacer cuando en un juicio por incapacidad permanente o por un alta médica el perito del INS presenta un informe con falsedad documental o declaraciones incorrectas? Uno. La segunda pregunta, ¿existe alguna manera de contrarrestar esto antes del juicio, teniendo en cuenta que en esos procedimientos normalmente no podemos intervenir directamente, sino solo a través de los abogados? Ya dispongo de un informe pericial propio y mi abogado penalista está presentando una denuncia acumulativa por falsedad documental y otros delitos, tanto respecto a los informes de valoración como a los peritajes del INS, para evitar la prescripción de los primeros. Debido a mi situación física, actualmente no puedo levantarme de la cama, siempre acudo acompañada o recibo las visitas médicas en casa, de modo que cuento con testigos de cómo se desarrollan las valoraciones. El objetivo es que cuando llegue la edad de jubilación, este proceso acumulado se active. Hasta entonces, no he informado a los responsables del INS para evitar interferencias en las revisiones arbitrarias y deficientes que siguen realizándome. Bueno, hice esta pregunta de forma excepcional. Bueno, este cúmulo de preguntas de forma excepcional, porque me gustaría aclarar que estos talleres no están pensados para responder preguntas o consultas particulares, ¿vale? Por eso agradecíamos siempre que sean de interés general y, a ser posible, breves. Gracias, Ana. Vale, pues como dice Jenny, ya lo habíamos comentado, aunque esta pregunta es muy particular y muy individual, sí que venía bien reflejarla en alto para poder transmitir algunos conceptos y que también pues añadir más conocimiento, que es importante resaltar y que vaya quedando claro. Cuando esta persona habla de abogado penalista, en derecho hay varias jurisdicciones. Está la penal, la civil, la contenciosa administrativa y la laboral o social. Tenéis que saber que cuando iniciáis el proceso judicial, ya sea por discapacidad o por incapacidad permanente, esa estructura común que os decía que mantienen es porque ambas pertenecen a la jurisdicción social. Y para ello, el abogado que os tiene que defender es un abogado laboralista, en ningún caso un abogado penalista. Dicho esto, yo quiero pensar que esta persona
está haciendo algo distinto al procedimiento habitual, que es que el INS ha emitido una resolución desfavorable, no estoy de acuerdo, hago una reclamación, tampoco la resolución sigue siendo desfavorable, empiezo el proceso judicial. Ese proceso judicial no es para ir en contra del INS, es para que se valore tu situación y decir, que el juez decida si está de acuerdo con la resolución que ha emitido el INS o si te da la razón en base a lo que tú hayas argumentado con el informe pericial y con la defensa que haga el abogado laboralista. Otra cosa es que esta persona esté totalmente disgustada con la actuación concreta del INS o de una persona del INS, del evaluador que la haya visto, y esté ejerciendo una demanda o una denuncia contra esa persona en concreto, que parece que es lo que está aquí ocurriendo. Pero queríamos aclarar porque son cosas distintas. Una cosa es que haya personas que por el trato recibido por el INS pues estén totalmente indignados, enfadados y quieran presentar una demanda contra el INS por ese trato recibido. Pero eso es porque se va a valorar la actuación que ha tenido el INS contra ti como persona. Lo que es el proceso que hemos visto, no se valora esa actuación del INS, si te han tratado bien, si te han mirado a la cara, si te han dicho tal, si te han dicho cual, no. Lo que se valora en estos juicios que nos competen y de los que estamos hablando hoy es tu capacidad laboral o tu situación, tu limitación con respecto a la patología que tienes. Otro matiz que hace, ¿cómo contrarrestar los informes del INS con falsedad documental? Bueno, pues como digo, esto aparte de ser su situación individual, el INS, o sea, emitir este tipo de juicio, de hablar falsedad documental, pues ya estamos hablando de algo grave, porque es inventar. Y eso obviamente, si un juez lo determina así, pues estará penado, pero eso quien lo tiene que determinar es un juez. Es raro, o sea, todo el mundo podemos intuir cómo funciona el INS, cómo está hoy en día dando las incapacidades o no, pero más allá de eso, es raro que falseen cosas y que se inventen cosas con mala inquina. Si acaso podrán hacer todo lo contrario, no tener en cuenta ciertas condiciones o patologías a su beneficio, pero inventar o falsear, eso es muy raro que ocurra. Lo digo también porque tampoco es justo que se tenga esa visión tan negativa del INS, que no es tan real como se quiere hacer creer a veces. Y pues yo creo que en esencia dejar un poco claro estos conceptos que pueden venir bien también ampliarlos y saber sobre ello. Sí, pues muchísimas gracias una vez más. Se han quedado algunas preguntas todavía en el tintero, a ver si la podemos responder más adelante. Y hay algunas preguntas que son bastante particulares que ya te las iré pasando por si consideras pertinente responderlas individualmente. ¿De acuerdo? De Muy nuevo, bien. muchísimas gracias por estar. Te esperamos en 15 días. Y a las que están, por favor, leeros la newsletter para venir más preparadas. Bueno, Bueno, pues nos vemos muchas en gracias. 15 días. Muchas gracias a todos. Eso es. Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, adiós.